Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. ¿Qué quiere usted que le diga? Que más contento que nadie del mundo. Estoy rodeado de amigos, los más amigos, y yo, como yo soy de ellos, ¿qué quiere usted mejor? Que no sé qué decir, por eso no sé decir nada. Pues usted le dijo una vez a un colega mío, hable usted que ese es su oficio, que el mío es pintar. Es pintar. Pero sí. si yo supiera pintar como usted sabe hablar y decir con el pincel cosas como usted sabe decirlo. Sí. Yo quizás hasta hablaría, si usted pintara. Ya se podría ser que enteramente lo llena. Porque yo nunca he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Es la voz de Pablo Picasso en una antigua grabación. ¿Por qué lo traemos aquí en Ser Historia como nuevo protagonista del cronovisor? Porque un 8 de abril del año 1973, hace 50 años, fallecía Pablo Picasso, este genio de la pintura y del arte del siglo XX que marcó un hito en el mundo de las tendencias, de las influencias y sobre todo del arte en general, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista político también, yo creo que hay pocas personas que hayan influido tanto, ¿no? en la historia del siglo XX. Una persona que nació a finales del XIX, en el año 1881, y que falleció con más de 90 años en 1973, y tuvo la oportunidad de vivir todo ese siglo con toda esa intensidad, ¿no? que nos dejaron las dos guerras mundiales. Él se fue muy joven a Francia, a París y a otras ciudades, y allí aprendió y compartió paleta y pincel con muchos de los grandes maestros de la historia de la pintura, que luego harían que él se convirtiera en uno más entre ellos. A Picasso vamos a dedicar el cronovisor, como decimos, pero como siempre será un programa completo con muchas más historias. Bienvenidos a Ser Historia. 50 años ya de la muerte de Pablo Picasso. Es el recuerdo que queremos tener en Ser Historia aquí en la cadena Ser, en este cronovisor especial junto con Jesús Callejo. También hablaremos de vidas perdidas, las de todos esos niños que durante la Segunda Guerra Mundial, niños judíos especialmente, tuvieron que acabar su vida o comenzar una nueva vida en familias, y imaginaos el shock al descubrir, cuando ellos ya eran adultos, mayores, que su pasado quizás no era tan claro, no era tan prístino como ellos habían imaginado. Hablaremos también de las hijas de Isabel la Católica, de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando, hijas que se educaron en una corte itinerante, en una corte muy especial. Siempre hablamos de los padres, pero nunca nos centramos en los hijos, especialmente en esa Isabel de Castilla. ¿Cómo se educaban? ¿Cómo estudiaron? ¿Cómo se formaron para afrontar la responsabilidad de ser en algún momento reinas de un reino, reinas de Castilla? A estos temas y a muchos más vamos a tratar, ¿no?, este programa especial de Ser Historia aquí en la cadena Ser. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, aquí con toques artísticos y sobre todo con centenarios, y en este caso con medios centenarios, que es lo que estamos celebrando en esta ocasión. Pues sí, celebramos los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, que bueno, eso de celebrar la muerte de alguien suena un poco extraño. Suena, ¿no?, raro. Eso se decía de los santos, más bien, ¿no? Sí, ¿no? Más bien, claro, de los santos. Claro, sí. Es que, pues también hace pocos días celebrábamos, entre comillas, también la muerte de Lord Carnarvon, el 5 de abril.
y eso de celebrar pues suena un poco raro, ¿no? Pero sí, el 8 de abril del año 1973 fallecía Pablo Picasso, uno de los artistas más importantes de la historia de la pintura del siglo XX. Yo creo que el más importante y el más influyente, ¿no es así? Sí, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El que sea uno de los creadores del cubismo, que sabes que son de esos movimientos o corrientes artísticas que fue una ruptura bastante traumática en aquella época. Ahora ya lo aceptamos como algo muy normal, ¿no? Todo lo que era el dadaísmo, lo que era el futurismo, lo que era el cubismo. Pero en aquel momento el cubismo, y estamos hablando de principios del siglo XX, pues supuso un verdadero trauma para galerías de arte, para marchantes también de cuadros y de esculturas en general, porque se rompía un poco ese concepto clásico, ¿no? De que las cosas eran como tenían que ser y si una manzana era una manzana no la tenías que deconstruir. Al final, Picasso, con esa visión de futuro que tenía, ese genio artístico, eso es lo que nadie discute, ¿no? Que fue un innovador en muchísimas cosas, pues evidentemente generó muchísima expectativa en el mundo artístico, pero como todo el mundo sabía que era, pues eso, que era un auténtico genio, que a todo lo que tocaba lo convertía en oro, pues se fue aceptando poco a poco, no fue el único, ¿no? Ya sabes que Josh Brack también colaboró en ese movimiento del cubismo, y luego pues las distintas etapas que tuvo Picasso a lo largo de su vida, porque prácticamente lo tocó todo en el terreno artístico, tocó la escultura, la cerámica, los grabados y por supuesto pues todos los cuadros y todas las etapas que él pasó. Acuérdate de la etapa azul y la etapa rosa. Entonces, todo eso es lo que ha configurado, pues, un poco un aspecto de Picasso que ha llegado a día de hoy como un indiscutible artista, pero luego, como tú bien sabes, pues ahora también se cuestiona muchas cosas de su vida privada y que intentan también como añadir luces y sombras a la vida de un artista. Pero eso siempre es muy peligroso, porque cuando empiezas a analizar la vida privada del que sea Picasso, o sea cualquier artista de Hollywood, o sea cualquier cantante de ópera, pues te vas a encontrar siempre con luces y con sombras, claro. Desde luego, ¿no? Y que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Es que a mí me parece cuando empiezan a revolver este tipo de cosas, me parece absolutamente abyecto, ¿no? Porque es que nadie quedaría, absolutamente nadie quedaría impune a un juicio divino, ¿no? De esta gente que se autoproclama casi, ¿no? Como dioses y jurados de la divinidad, ¿no? Pero bueno, lo que dijo el cardenal Richelieu en su día, dice: dame 10 líneas escritas por el hombre más honrado y encontraré 5 motivos para hacerle ahorcar. No, que sí, totalmente, sí. Desde luego que sí, tienes razón. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos aquí delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para viajar al pasado? La fecha es el 2 de septiembre de 1948. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, nunca me habías llevado una peluquería. Claro, para que no nos tomen el pelo. Eso está guay, ¿eh? ¿Dónde estamos? Cuéntame. Bueno, pues estamos en Villaurís, que es un tranquilo pueblo de la Costa Azul, en el sur de Francia, en la peluquería de Eugenio Arias. Y Eugenio Arias, que es un personaje muy emblemático y muy importante en la trayectoria, en la biografía de Picasso, pues estamos en el momento en que le está cortando el pelo a Picasso, porque Picasso, a ver, es muy supersticioso. Es una de las personas que no le gusta que le corten el pelo personas que no sean de su confianza, por eso normalmente eran sus mujeres o sus amantes las que le cortaban el pelo, pero en este caso en Villaurís ha oído hablar de Eugenio Arias, porque aunque ya se habían conocido unos años anteriores, ya se habían conocido en Toulouse en 1945, pero fue en Villaurís donde se forja una amistad, ¿no? Una amistad que dura
26 años, hasta la muerte de Picasso. Pero en este caso, en el 48, es cuando acude a su peluquería para que le corte el pelo, porque una de las mayores preocupaciones que tiene el pintor es que alguien se apropiara de su cabello recién cortado. En fin, él pensaba que en el cabello es donde estaba su potencia y si alguien podía hacer algún tipo de mal de ojo, pues era muy supersticioso. Luego te comentaré incluso pues algunas de las circunstancias que le atormentaron a Picasso en relación con la superstición. Entonces, bueno, pues claro, en agradecimiento, sabes que poco a poco le iba dando obras de arte, le iba regalando pues cuadros, cerámicas. Eso es lo que ha hecho que a día de hoy en Buitrago de Lozoya, en Madrid, pues haya un museo. Gracias a la donación que hizo en su momento Eugenio Arias y gracias pues a todas las veces que le cortó el pelo y a todos los regalos que le iba haciendo periódicamente. Por eso hemos venido en este momento. También, Eugenio Arias coincidía con él a nivel político. Estamos hablando también de un republicano, en fin, de alguien que también sufrió las consecuencias de la guerra civil y por lo tanto tuvieron que exiliarse a Francia. Entonces, bueno, pues había muchos puntos en común y en esta tertulia, cuando le estamos viendo cortar el pelo, pues está claro que están hablando pues, de las cosas que más les apasionan. ¿Qué es? Bueno, pues aparte de su exilio político, aparte de los toros, que también les gustan los dos los toros, pues también hablan de mujeres y hablan pues de todo este tipo de cotilleos que son los que se utilizaban, o por lo menos eran más propios en una peluquería de caballeros, que era lo que había ahí, ¿no? Pero es verdad que desde ese momento se va atesorando una colección por parte de Eugenio Arias. Eugenio Arias, ya digo, que es una amistad que le dura prácticamente toda la vida. De hecho, cuando él muere, estamos ahora conmemorando esos 50 años, ¿no? Cuando él muere el 8 de abril de 1973, que muere con 91 años, bueno, pues cuando se le amortaja con una capa española y lo hizo precisamente Eugenio Arias. O sea, te lo digo para que veas un poco que esta relación que estamos en 1948 que llega hasta 1973 y por lo tanto, pues evidentemente cuando entrega todas estas obras al museo, bueno, a la localidad donde le vio nacer, en Buitrago de Lozoya, Eugenio Arias, pues evidentemente Buitrago están encantados porque gracias a todas esas cerámicas, esos carteles firmados, a esos platos decorados, a esa caja de barbero decorada por Picasso con la técnica de la pirografía, en fin, con multitud de objetos, pues hoy por hoy Buitrago de Lozoya puede sacar pecho y tener uno de los grandes museos de Picasso, aparte de otros que tiene tanto en Estados Unidos como en el resto de España. Mira, dices hoy por hoy, pues hace precisamente unas semanas dedicamos en el Hoy por Hoy Madrid, en la sección de historia que tengo yo todos los lunes junto con Marta González Novo, unos minutos precisamente a ese museo de Picasso en Buitrago de Lozoya, la localidad donde nació Eugenio Arias y que donó al fallecer él pues todas esas obras al ayuntamiento, y hoy están en ese museo dentro del edificio del ayuntamiento, en donde se puede disfrutar de ese legado absolutamente único del bueno de Picasso. Lo comentabas antes, Jesús, la obra de Picasso hasta esa evolución en diferentes etapas hasta el cubismo, que quizás es con lo que más se le conoce, pero realmente las primeras obras, ahora escucharemos un fragmento de un documental, pero esas primeras obras es una pintura muy tradicional, es una pintura muy, muy estética desde el punto de vista descriptivo, ¿no? de todo lo que rodeaba las figuras y podría pasar por cualquier otro pintor, no hay absolutamente nada de ese futurismo en esos primeros cuadros que pintó el bueno de Picasso. No hay nada de futurismo. Él era realista como eran los pintores en aquella época. Él todavía no tenía esa concepción rupturista del arte. Esa la obtiene sobre todo cuando se va de España, ¿no? Cuando ya está en París, es donde, en fin, al juntarse con la bohemia de París en aquel momento, pues es cuando, en fin, se empieza a dar cuenta de que el arte no tiene por qué ser el que nos han enseñado en las escuelas. Y él lo tiene muy claro desde el primer momento. De hecho, los primeros cuadros son tradicionales, incluso son folcloristas, se puede decir, porque tiene mucho que ver incluso con el mundo católico. Fíjate que él luego, como bien sabes, él se hace comunista, se hace ateo y reniega un poco de la religión católica. Pero en esas primeras etapas, estamos hablando hasta que él tiene 20 y tantos años, pues está claro que él va representando lo que él ve y sobre todo lo que le exigen también, ¿no? Las modas del momento.
incluso hay cuadros que incluso se refleja la muerte, la enfermedad, hay algún que otro crucifijo. En fin, esto dentro de la trayectoria de Picasso llama un poco la atención porque, hombre, si Picasso no creía en estas cosas, ¿por qué hacía estos cuadros? Porque evidentemente fue evolucionando, porque fue pasando de un estilo a otro hasta que llega esa tapa azul y esa tapa rosa, que es donde él va haciendo retratos, en fin, de sus mujeres, de sus amantes, de saltimbanquis, escenas circenses. Es decir, él va cambiando de muchísimas temáticas a lo largo del tiempo, pero las primeras, cuando tú lo ves, verás pues que hay incluso, pues eso, cuadros de niños, personas enfermas que están dando el viático, cuadros muy realistas que entraríamos dentro de esa categoría casi costumbristas, ¿no? Porque son muy descriptivos del ambiente que él vivió en esos primeros años. Ahora escucharemos, como decía, ese fragmento de un documental pues en La Coruña también, porque él iba un poco siguiendo las huellas de su padre. Pues todo ello pues muy costumbrista, ¿no? Muy de finales del 19. Él creo que nació en 1881, ¿sí? Y recreaban un poco pues esa vida de la España de finales del 19 y comienzos del 20, ¿no? Sí, por eso te digo que eso es algo muy normal, pero ahí es donde se le vio claramente que era una artistazo, ¿no? Porque también él era hijo, no lo olvidemos, él era hijo de un artista que era José Ruiz Blasco, y que al final son los que se trasladan la familia. Estaban en La Coruña, también estuvieron en la etapa de Barcelona, una etapa además donde él se empieza a relacionar ya con otros pintores, con otros artistas, como era Ramón Casas y Santiago Rusiñol, en el famoso bar del Quatre Gats, y todo eso es lo que le va haciendo evolucionar la pintura, pero hasta que da ese salto de Málaga a La Coruña a Barcelona, pues evidentemente se va notando toda esa trayectoria costumbrista, pero muy interesante, ¿no? Porque es como que va aprendiendo muy rápido, va asumiendo y asimilando muchas de las tendencias artísticas que se estaban produciendo, porque Ramón Casas ya también estaba haciendo sus pinitos, ¿no? Un poco en esa transgresión artística, igual que le pasaba a Santiago Rusiñol, y poco a poco se va notando en su arte, y también se va notando en su arte el estado de ánimo. O sea, no era un estado de ánimo un poco deprimido el que existió, ¿no? en la época de su juventud, donde, en fin, las pasó canutas porque tenía un carácter un poco difícil, ¿no? Incluso ahí tuvo sus primeros amores, es donde se enamora de su prima Carmen, ¿no? Cuando él tenía, no sé si 10 o 11 años, pues eso también lo va reflejando en algunos de los bocetos, en algunas de las pinturas. O sea, es muy interesante ver cómo va evolucionando y cómo va pasando de un estilo a otro, y sobre todo de la concepción que él tenía de la realidad y de la forma de relacionarse con otro tipo de artistas, donde a veces se les criticaba, hacía cuadros que eran muy críticos, eran muy irónicos, pero solo entendía el mensaje aquel al que iba destinado ese cuadro. Decía Fernand, el primer amor de Picasso, poseía una naturaleza que buscaba su propio tormento. Barcelona y un café literario llamado Els Quatre Gats. Ya en 1900 lo frecuentaban poetas y escritores, músicos y artistas, entre ellos el joven Pablo Picasso. Picasso solía impresionar a sus amigos haciéndoles esbozos que imitaban el elegante estilo de café de Toulouse-Lautrec. Le considerábamos, ha recordado más tarde uno de los contertulios, un héroe legendario. Autorretrato a la edad de 19 años. Así es como Picasso se dibujaba a sí mismo. Tan solo 19 años y ya sus ojos parecían haberse asomado a las tinieblas del mundo. Ciencia y caridad le valió una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en 1897. Picasso tenía 16 años cuando lo pintó. Su padre posó para la figura del médico. Este había de ser el primero de los muchos lechos de muerte a los que asistió Picasso. La Coruña, húmeda y fría. Una ciudad que Picasso detestaba. Su hermana María de la Concepción murió aquí de difteria. Su familia se trasladó aquí cuando Picasso tenía 10 años. Su padre era profesor de arte en el instituto local. La Academia de Bellas Artes, en la que Picasso ingresó en 1892. Aprendió tan rápidamente que a la edad de 14 años su padre le legó en vida su paleta y sus pinceles, y según la leyenda, juró no volver a pintar jamás. A los 14 años, decía Picasso, dibujaba como Rafael. Jamás dibujé como un niño. Antes lo anunciaba,
Escuchamos un fragmento de un documental de televisión titulado Picasso, de Visual Ediciones, un documental del año 1985 que tiene ese toque realmente cargado, angosto, de cómo era la visión del arte, ¿no? Pues hace 4 o 5 décadas, y que a mí me llamó la atención el otro día cuando lo vi, ¿no? Se hablaba en este audio de esos primeros años de Pablo Picasso. Y Jesús, continuando un poco en esa evolución, ¿no? del artista, uno de los detalles que a mí siempre me ha llamado la atención de Picasso era esto. Clara Tauces, quizás como grafóloga, ¿no? Nos podría dar más detalles de lo que voy a comentar, pero la claridad de su firma, ¿no? O sea, se leían perfectamente todas las letras, no es como sucede con otros artistas, en donde quizás tienes que poner un poco más de ojo, ¿no? Para ver cómo qué es lo que se puede leer ahí, ¿no? Pero la firma de Picasso era muy clara, ¿no? Y yo creo que nos está haciendo también un poco hincapié en la propia transparencia del personaje, ¿no? La naturalidad que él tenía a la hora de afrontar la vida y sobre todo su arte, ¿no? Sí, su arte, su forma de concebir el mundo, que era ponerse el mundo por montera. Eso lo demostró varias veces, ¿no? Era un bon vivant, un poco al estilo de Hemingway también. Y su firma, claro, su firma tiene dos lecturas. Una es la que acabas de decir. Es decir, en la firma se ve claramente su fuerza, ¿no? El poderío, las cosas que él hacía, las hacía con pasión. De hecho, eso es lo que le generó muchos disgustos, ¿no? Porque también amaba apasionadamente a sus mujeres, pero también las destruía de alguna manera, ¿no? O sea, que las utilizaba, igual que utilizaba también a los amigos, ¿no? Con Juan Gris, pues en fin, tuvo sus más y sus menos y era su amigo, pero cuando tuvo que criticarle, le criticó. Es decir, era un hombre con mucho genio, con mucha pasión, en algunos casos con violencia, también así es descrito en algunas de sus biografías, pero también la firma tiene ese carácter crematístico, vamos a decir, es que su firma valía muchísimo. Entonces, en ese sentido, hay varias anécdotas que se le atribuyen a Picasso y que yo creo que tienen su lógica y su razón de ser. Te cuento una de ellas. Cuentan que Picasso, estando una vez en un bar con amigos, pues decide invitarles, ¿no? Entonces el dueño del bar reconoce a Picasso y le dice, no, por favor, no hace falta que usted pague. Sencillamente firme aquí en una servilleta, hágame un dibujito y ya con eso me siento como recompensado. Y entonces lo que dice Picasso, dice, no, hombre, no, yo solo quiero pagar la cena, no quiero comprarle el restaurante. Porque sabía perfectamente que esa servilleta con su firma valía mucho más dinero, que la cena, sí. ¿No? Hay otra anécdota, lo digo para que veas un poco ya la fama que él tenía y cómo su firma era muy valorada. En otra ocasión se encontraba Picasso descansando en una playa del sur de Francia y en un determinado momento pues se le acerca un niño con un papel, ¿sabes? Así en plan tímido, y le pide un dibujo dedicado. Claro, rápidamente Picasso se da cuenta que el niño ha sido mandado por sus padres, sí. Claro, para que le haga ahí un autógrafo y luego venderlo. Entonces lo que hace Picasso es que destroza el papel y pinta el autógrafo, pero en la espada del crío, ¿sabes? Y entonces, días más tarde, en una reunión entre amigos, relató lo sucedido y comentó entre risas a sus amigos. Dice, me gustaría saber si le han vuelto a lavar al niño. Bueno, sí, está fenomenal. Para que veas un poco también el sentido del humor, como diciendo, bueno, sí, todo el mundo quiere que mi firma, ¿no?, quede estampada en el papel o en el autógrafo que sea, pues vale, firma en la espada del niño. A ver qué pasa ahora, ¿no? Vale, sí, la firma valía muchísimo. Es verdad que en aquella época su firma era oro. Mira, se me estaba ocurriendo, yo no conocía esa anécdota, pero si yo hubiera sido Picasso, me hubiera acercado donde los padres y le hubiera hecho un dibujo en la arena, en la playa. También. y lo hubiera firmado y con una dedicatoria y mucho amor y todo lo que quieras, pero a ver cómo te llevas eso. Nada, hubieran hecho una foto. Vamos a llevarnos la foto. Qué grande, qué grande. Ese era el carácter de Picasso, que ya digo que eso le granjeó muchas amistades, pero también muchísimas enemistades, ¿no? Y de hecho, muchas de las enemistades que tuvo fue también dentro del mundo católico, del mundo religioso. Él renegó del catolicismo, él consideraba que era una religión opresora. Fíjate, y esto lo hace muy curioso porque, mira, ya que estamos de anécdotas, no sé si sabes lo que pasó en su nacimiento. Él vivió de milagro, ¿no? Porque su nacimiento fue muy complicado, tanto que la comadrona le dio por muerto, ¿no? Le abandonó sobre una mesa para poder atender a la madre y fue su tío Salvador
curioso nombre, su tío Salvador, que era médico, y al verlo en la mesa, lo que hace es que le lanza una bocanada del humo del puro que estaba fumando, lo que le hizo al niño empezar a llorar, ¿no? Reaccionó. Pero si no hubiera sido por eso, fíjate, esto lo cuenta Norman Mailer. Norman Mailer tiene un libro biográfico del pintor que se llama Picasso, retrato de un artista joven, y cuenta esto, ¿no? Como la partera prácticamente la abandona, como diciendo, bueno, este niño ya ha nacido muerto, y el humo del puro del tío Salvador le salvó. Bueno, pues yo creo que ese tipo de elementos, que él luego lo conoció, ¿no? Cuando se lo contó su madre, le fue condicionando. Y una de las cosas que le condicionó también fue la muerte muy temprana de su hermana Conchita. Ella muere de difteria a los 7 años y Picasso, que él tenía por entonces unos 13 años, hace un pacto con Dios. Entonces él hace un pacto con Dios como diciendo, ya con 13 años ya era muy conocido, cómo pintaba y ya se sabía que era un auténtico genio. Entonces hace un pacto con Dios diciendo que si su hermana vive, que él dejará de pintar. Entonces, bueno, pues como su hermana murió, él echó la culpa a Dios y también un poco se responsabilizaba a él porque a lo mejor no hizo el pacto bien hecho, ¿no? Y entonces desde ese momento renegó un poco del cristianismo, del catolicismo y bueno, y se incorporó un poco también esa faceta de supersticioso, ¿no? Él de hecho coleccionaba esculturas y máscaras tribales africanas, que hay mucha gente que no lo conoce, le interesaba muchísimo, igual que las esculturas íberas. Bueno, de hecho tuvo algún problema, ya sabes, en el Museo del Louvre por esas esculturas íberas. Ya hablamos de él. Ya lo hablamos en Cronovisor, sí, sobre el monográfico anterior, que le acusaron también del robo de la Mona Lisa junto con Guillén Apollinaire, que también era otro de esos aventureros del momento. Pero, fíjate, no quiso hacer testamento por una razón. Nunca hizo testamento, porque pensaba que hacer testamento era como atraer a la muerte. Entonces, claro, eso generó luego muchos problemas a su última esposa, porque luego había que dividir, ¿no? Y hubo un juicio, ¿no? con el hijo natural y con los hijos naturales y con los hijos legítimos que tuvo. Y no le gustaba cruzarse, por ejemplo, con un gato negro, no le gustaba que se abriera un paraguas en su casa, que las tijeras estuvieran sobre la cama. En fin, cosas de este tipo que dices, parece mentira que una persona tan inteligente como Picasso, pues al final cayera en este tipo de supersticiones. Bueno, era malagueño, era andaluz, evidentemente dentro de un contexto religioso en el que se educó, pues está claro que eso le condicionó el resto de su vida, a pesar de que él presumía de ser comunista y de ser ateo. Fíjate, antes lo comentábamos, ¿no? Hicimos varios cronovisores ya sobre la figura de Picasso, uno de ellos dedicado es profeso a él y el otro en donde aparecía de soslayo, ¿no? en ese tema en el que había una cronoficción también de Mona León Siminiani dedicado al robo de la Gioconda, en donde él también se vio un poco atrapado, ¿no? En esa investigación y en ese juicio. Pero desde luego, Jesús, lo comentabas ahora, la figura de Picasso quizás es uno de esos aspectos más iba a decir insólitos, sí, ¿no? Es ese apego que tiene, como sucede con muchísimos otros artistas, un apego y un vínculo a todo aquello relacionado con lo mágico, con lo sobrenatural, con las supersticiones. En definitiva, la vida de una persona absolutamente singular y única, con cosas absolutamente singulares y únicas también. Sí, no, desde luego. Una persona, pues eso, muy pasional, eso es evidente, ¿no? Y de hecho solo hay que leer las biografías que se han hecho de él, incluso biografías por parte de sus amantes y de sus mujeres, y donde se ve esos claroscuros, ¿no? Lo que pasa con cualquier persona de estas características, donde para ellos el vivir era como absorber la vida en todos sus aspectos. Incluso hay una frase suya que resume en parte su ego, pero también su genio. Él decía, cuando era pequeño, mi madre me decía, si te haces soldado, llegarás a general. Si te haces cura, llegarás a papa. Dice, yo quería ser pintor y he llegado a Picasso. Eso te da idea un poco del concepto que tenía sobre sí mismo. Sabía que hiciera lo que hiciera, iba a llegar a lo más alto, ¿no? Porque tenía ese genio en los dos sentidos de la palabra. Es decir, genio como artista, pero genio como una persona que fue tildada en su momento pues de misógino, también de narcisista, también de una persona violenta en sus relaciones con las mujeres y con algunos amigos. En fin, todo ese tipo de cosas, evidentemente, claro, que las tuvo. En fin, vivió 91 años. Esos 91 años, pues le pasó prácticamente mucho. De todo. Y le paró muchísimo, ¿no? Y de hecho, fíjate, cosas que él hace muy llamativas, ¿no? Cuando ya él es muy conocido y, por supuesto, es millonario,
compra el castillo de Vauvenargues, que por cierto es donde está él enterrado, ¿no? Él lo compra en 1958 y lo compra porque está a los pies de una montaña, que es la montaña de Saint-Victoire. La montaña de Saint-Victoire es la montaña que obsesionó a Cézanne. Cézanne pintó esa montaña porque, no sé, por alguna razón él veía que era un lugar mágico. La pintó 87 veces. Estamos hablando de la Provenza francesa. Y Picasso, como sabía esa obsesión que tuvo Cézanne con esta montaña, cuando se entera de que el castillo de Vauvenargues está a la venta, ya digo que está a la falda de la montaña de Saint-Victoire, lo compra, porque él considera que la energía que tiene esa montaña, si le influyó también a Cézanne, también le podía haber influido a él en su obra. Y a fe que también ocurrió, porque los últimos años de su vida pues estuvo en este castillo de Vauvenargues y también estuvo en Notre-Dame de Vie, que es donde él muere, ¿no? Que fue la última guarida del Minotauro. El Minotauro le llamaban así también a algunos amigos suyos porque él hizo bastantes aguafuertes del Minotauro y le veía como un Minotauro, es decir, que tenía una fuerza genesíaca, una fuerza de la naturaleza tremenda. Pero bueno, te cuento esta anécdota para que veas que la montaña de Saint-Victoire, ya digo, una montaña mágica, una montaña que le encandiló a Cézanne, pues también le encandiló a Picasso y pensaba que era un lugar sagrado, que era un lugar donde las energías le podían influir y que le podían ayudar dentro de su creatividad, igual que le ayudaron pues las 7 u 8 mujeres importantes que pasaron por su vida. Naturaleza muerta sobre pedestal. En 1927 conoce a una muchacha de 17 años a la salida de unos almacenes parisinos y la seduce. Esta naturaleza muerta es un gozoso retrato de ella. La cabeza es un cuenco de frutas, los pechos 2 manzanas maduras. Picasso se representa a sí mismo como una vieja jarra. Picasso tiene ya 50 años. Marie-Thérèse Walter se convierte en su mejor modelo. La pinta de un modo obsesivo, una y otra vez, cautivado por su juventud y voluptuosidad. El color retorna a su arte. El viejo pintor prescinde de sus claves. Aquel tierno amor adolescente se convierte en motivo de una encantadora serie de retratos. Marie-Thérèse leyendo. Picasso juega con las formas curvas de su modelo. Las rimas plásticas se convierten en rimas cromáticas. Escultura. La conmoción. La inspiración impulsa a Picasso a esculpir una serie de bustos monumentales de su joven amante. Una vez más, persigue lo primitivo. Los rasgos de Marie-Thérèse se ven brutalmente simplificados hasta convertirse en un denso bulto de formas. Picasso la convierte en una antigua escultura de arte nativo, como las imágenes de la isla de Pascua. Marie-Thérèse es una muchacha modesta y sencilla. Lee constantemente. Siente devoción por Picasso. De nuevo la pinta en forma de cesta de fruta, repleta de jugosos frutos que maduran al sol. El idilio no puede durar. Picasso y Marie-Thérèse mantienen furtivamente el romance en la playa, en el jardín. Picasso no se decide a abandonar a Olga. Marie-Thérèse se desvanece. Para mí, afirma Picasso, tan solo hay 2 clases de mujeres, las diosas y los felpudos. La opulenta modelo del artista se ve castigada con líneas rectas. El viejo jarrón permanece impasible, el espejo mudo. Pero Marie-Thérèse se encuentra destinada a pasar el resto de sus días manteniendo hacia Picasso la misma devoción sin esperanza. Más tarde, al conocer su muerte, Marie-Thérèse se suicida. Jesús, acabamos de escuchar un nuevo fragmento de ese documental Picasso de Visual Ediciones, un documental de hace... pues de 1985, ¿no? De hace casi 40 años, en donde se hablaba precisamente de cómo él interactuaba con las mujeres. Acababas tu intervención antes de dar paso al audio, precisamente hablando de ellas, cómo las pintaba, cómo incluso alguna de ellas se llegó a suicidar, ¿no? Después de conocer la propia muerte de Picasso. Todo ello marcó, ¿no? Un poco la historia de este artista y bueno, pues y esos puntos oscuros, ¿no? Lo podremos ver ahora con ese presentismo y ese paso del tiempo de su trato con las mujeres, ¿no?
Sí, no, es que es una faceta fundamental en la vida y en la obra de Picasso. Hay que reconocer que sus mujeres eran más que mujeres, es decir, en el sentido que eran musas, eran mujeres que las pintó hasta la saciedad con distintas formas, en distintas posturas, en fin, a Dora Maar, por ejemplo, Dora Maar, que era una pintora y una artista francesa, que era fotógrafa además, es la que documentó todo el proceso del Guernica de 1937, pues a Dora Maar la pintó en uno de los cuadros, es La mujer que llora, porque siempre pensaba que esta mujer pues estaba llorando y bueno, y de hecho la dio también palizas, en fin, hay toda una parte ahí de Dora Maar increíble porque cae luego en la depresión, va pasando de hospital en hospital psiquiátrico y cuando ella muere en 1997, Dora Maar lega todas sus posesiones que eran muchos cuadros de Picasso, hasta 130, y también todas fotografías. Por una parte las dona a su padre, pero por otra parte las dona a un monje, porque ella se hace muy religiosa, muy mística, y dijo una frase, Dora Maar, muy interesante, que dice que después de Picasso, solo Dios. Es decir, que para ella, a pesar de que lo pasó muy mal con Picasso, pero una vez que Picasso la abandonó y cayó en esta depresión, ella, al final, su refugio fue en la religión, diciendo esa frase que me parece que es más que una frase, ¿no? Después de Picasso, solo Dios. Es decir, el único refugio, el único consuelo que ella encontró fue en la religión y fue pues donando todas estas cantidades de cuadros y de fotografías a un monje de un monasterio. Bueno, esto un poco nos indica el tipo de mujer que también entró en relación con él, pero cuidado. Tuvo, por ejemplo, la de Jacqueline Roch, que fue su última. Él se casó 2 veces y su segunda esposa fue Jacqueline Roch. También tuvo sus más y sus menos. De hecho, fue la mujer un poco más odiada del círculo de Picasso, ¿no? Porque cuando murió Picasso, ese 8 de abril de 1973, ella, Jacqueline, impidió que en la comitiva que acompañaban al féretro estuvieran los otros hijos de Picasso, que era Maya, o que era Claude, o que era Paloma, ¿no? Solo estuvo su hija Catherine y Paulo, que ya tenía 52 años en aquel momento, que era su primogénito. Claro, eso no gustó al resto de la familia. Tenía una familia bastante amplia. Jacqueline Roch hizo lo posible para amargar la existencia al resto de los familiares que tenía Picasso. En fin, eran mujeres también con un carácter fuerte. François Guillot, por ejemplo, fue la única que prácticamente le dejó plantado, se marchó con sus 2 hijos, con Claude y Paloma, y eso un poco como dando un golpe en la mesa, como diciendo, bueno, a mí Picasso me ha ayudado muchísimo, pero yo no voy a estar bajo su figura yugo, continuamente, ¿no? Y de hecho ella escribe una obra que se llama Vivir con Picasso, donde, en fin, da una serie de aspectos de la personalidad de Picasso pues que no le dejan muy bien parado, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente es lo que ella cuenta y es lo que ella vivió y lo que ella compartió. Es decir, que no se puede desligar de la vida de Picasso estas mujeres que fueron fundamentales en su vida, en su obra, y donde se ve claramente cómo, de alguna forma, las utilizó, pero cómo ellas también, en parte, se beneficiaron de la relación con Picasso por la fama que les dieron, por el dinero que obtuvieron. De hecho, cuando se casa con su primera mujer, con Olga Koklova, no la concede el divorcio, a pesar de todas las infidelidades que hizo Picasso, pero no la concede el divorcio porque no quería compensarla, porque sabía que Olga Koklova, si tenía el divorcio, la tenía que dar no sé cuántos millones de francos y de dólares, y no quiso para nada. En fin, este es Picasso, hay que reconocerlo y eso también hay que ponerlo en claro, pero evidentemente eso no empaña para nada toda la genialidad que tuvo Picasso a lo largo de su vida y sobre todo la aportación que hizo a la cultura, que hizo al arte y las donaciones y las grandes obras de generosidad que también tuvo con muchísimas personas y con muchísimas instituciones. Pero está claro que también hay que contar esos claroscuros porque lo mismo que le pasó a él le ha pasado a cualquier pintor o cualquier artista que analizáramos su vida. Desde luego. Nos quedamos un poco con su arte, con su obra, con su legado, que es lo importante. Criticamos esos aspectos personales que desde luego nada tienen que bueno, iba a decir ensombrecer, claro, sí, ensombrecen de alguna forma, ¿no? Pero de ahí yo creo que ahí está la riqueza de la biografía de Pablo Picasso, de quien acabamos de conmemorar esos 50 años, un 8 de abril del año 1973, fallecía en Francia, y aquí lo recordamos con un nuevo cronovisor. Yo creo que no hay tantos personajes que hayan aparecido por el cronovisor como Pablo Picasso. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos en el próximo cronovisor con los engranajes bien engrasados. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Hija de Juan II, rey de Castilla, y de su segunda mujer, Isabel de Portugal. Isabel nació el jueves 22 de abril de 1451, en Madrigal de las Altas Torres. Aquel año se había celebrado la Pascua de Resurrección el 25 de abril, lo que permite afirmar que Isabel llegó al mundo un día de Jueves Santo. Coincidencia que para algunos influirá en la profunda religiosidad de doña Isabel, que desde muy pequeña mostró una sorprendente profundidad en sus convicciones cristianas, posiblemente favorecida por el ambiente austero y piadoso en el que discurrieron sus primeros años. Nadie podía imaginar el papel que aquella niña habría de desempeñar en la vida de Castilla y en la consolidación y difusión de la religión católica. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos con música que casi me deja sordo, pero bueno, la verdad es que merecía la pena porque vamos a hablar de un personaje de la historia, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que marca un poco el devenir, ¿no? Esa bisagra entre la Edad Media y la Edad Moderna, finales del siglo XV, comienzos del XVI. Y como digo, pues es una mujer, lo escuchábamos ahora, ¿no? de vital importancia en nuestra historia, en la historia de España, en ese documental titulado Isabel la Católica. Pero ¿cómo era la vida de una mujer? ¿Cómo era la vida de una princesa? ¿Cómo era la vida de una reina en esos años finales de la Edad Media? Para conocerlo tenemos con nosotros a Ruth Martínez Alcorlo. Ella es la autora de un libro que tenemos sobre la mesa, Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal, 1470-1498, segunda edición. Esto es récord del mundo, hay que decirlo. Hay que darle la enhorabuena a Ruth, porque es muy difícil hacer varias ediciones de un libro de historia. Ruth, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Mira, el otro día escuchando las noticias y viendo esto que salía ahora la colación, ¿no? de la princesa Leonor, la formación militar, que parece que no, pero van pasando los años, la gente va creciendo y tiene que ir ampliando la educación, la formación. ¿Cómo era la educación de una princesa en la Edad Media, con esa vistas a que iba a ser reina? Efectivamente, con vistas a esa reginalidad y a ese papel regente, además en las principales cortes europeas, ¿no? En el caso de los católicos, pues no era cualquier educación, era una educación reglada que empezaba más o menos en torno a los 7 años para estas mujeres, y se incluía todo, desde el estudio del latín, desde el estudio de obras canónicas, lectura, y sin descuidar también pues las labores propias de cualquier mujer, bordar, la lectura también en todas sus formas, una lectura más que nada oral. Entonces tenemos que pensar en una riqueza sobre todo de esa educación donde entrarían todas las artes, incluida la música. Claro, porque pensamos un poco en otras ocasiones, en otros bloques aquí en Ser Historia hemos hablado de ese papel secundario de la mujer en la historiografía, en la historia, en la sociedad del momento. Este tipo de educación era rara avis, es decir, yo no sé si esa educación era propia por ser la princesa que iba a heredar el trono, o porque la estaban preparando para realizar un buen bodorrio con ella, como se pudiera denominar.
No era lo normal. No era lo normal y fluctúa mucho también en cuanto a la línea sucesoria, las circunstancias históricas, ¿no? En el caso de la primogénita de los Reyes Católicos, al llegar justo en una época de conflicto, es una educación de la que tenemos constancia justo cuando ya empieza esa guerra de sucesión a calmarse y cuando ya se contratan a esos primeros maestros de latinidad y ya unos maestros más o menos que estarían en la corte con un papel ya de rutina, pero evidentemente cuando entraría en juego ya el papel de su hermano, el príncipe Don Juan, entendemos que el grueso de esa educación sobre todo se llevaba para los varones. Claro, porque no era normal que, no voy a decir ya ni siquiera en los varones, en los hombres, lo de leer y escribir. En una mujer era mucho más extraño. Era extraño, pero conservamos una biblioteca portátil justamente de cuando ella regresa, ¿no? Adelantándonos un poquito en el tiempo, esa biblioteca portátil de cuando ella viene para ser jurada como princesa, ya cuando muere su hermano, ¿no? El príncipe Don Juan. Pero también conservamos unas lecturas canónicas, vamos a decir, unas lecturas que le gustaba mucho a la reina católica regalar a sus hijas cuando se casaban. Entonces hay unas listas, en este caso, de unas nóminas de lectura básicamente centradas en obras en torno a la religión y demás, pero evidentemente leían y evidentemente, aunque hay muy poquitos documentos, también se escribían, ¿no? entre ellos, sobre todo con cuestiones diplomáticas, pero donde se deja entrever en alguna ocasión pues algún afecto familiar, ¿no? Entre los propios hermanos en este caso. ¿Qué tipo de libros eran los que se leían en aquella época? Estamos imaginando, ¿no? Estamos en el reinado de los Reyes Católicos, de sus hijos, Isabel de Castilla y Aragón. ¿Qué tipo de literatura era la que se leía? Pues literatura vamos a considerarla clásica, Boecio en este sentido, o de consolación, es decir, obras latinas que no sabemos en qué medida eran comprendidas porque eran lectura en latín, entonces puede ser una lectura también repetitiva, no una lectura comprensiva en este caso, pero entendiendo que ellas tuvieron un gran aprendizaje del latín, estamos seguros de que podían leerlo, ¿no? Y luego también hay un escasísimo margen de obras de entretenimiento que son las crónicas mundi, las crónicas de cómo se hizo el mundo en este caso, y regimientos de príncipes, ¿no? En este caso vinculados a la educación masculina, pero que también en este caso de la hija de los católicos también tenía, ¿no? Un regimiento de príncipes donde se decía pues cómo comportarse o cómo conducirse en un contexto regio para los hijos de los soberanos, ¿no? Llamados a reinar. Y el tipo de iba a decir novelas de aventuras, novelas de caballería, textos quizás más... Porque yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta especialmente la figura ya unos como 50 años después, ¿no? La figura de la princesa de Éboli, Ana de Mendoza. Yo recuerdo que los registros que hay de los libros que ella tenía en su biblioteca, porque era una devoradora de este tipo de libros, le gustaban las novelas de caballería. Y era algo que más o menos corría, ¿no? De aquí para allá en la corte, en los hijos de los Reyes Católicos, nada. Exacto, no, todavía el género caballeresco estaba por surgir en este caso, y a lo mejor lo que no está o no queda en los registros pueden ser, pues un bestseller, si se me permite la expresión, que es la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine, que sí que tenemos registros de que lo leyeron, porque evidentemente las vidas de santos eran una cosa fascinante, ¿no? Muy aventurera en este caso, y se daban esos ejemplos, sobre todo de comportamiento para estas mujeres o para estos hombres. De todas maneras, también el que no conste los registros pues no significa nada, ¿no? Hay un registro en el caso de Isabel que se dice, hay un libro pequeñito encuadernado que no sabemos qué cosa es, ¿no? También hay la pericia y el conocimiento de estos notarios y de estos hombres grises, ¿no? Que estarían ahí anotando esos inventarios que no sabían exactamente
con qué se estaban manejando en ese libro, objeto material, entendido también como un objeto más devocional que de entretenimiento a finales todavía del siglo XV, aunque la imprenta estaba revolucionando ya todo este sector del libro y la cultura. Imagino que, claro, la presencia de esas copias de libros, ¿no?, harían incrementar la profusión de unos textos u otros, pero ¿quiénes eran los profesores? ¿Quiénes eran las personas que enseñaban, en este caso, a Isabel de Castilla y Aragón, pues a educarse? ¿Se conocen los nombres de ellos? Sí, en el caso de Isabel, hija de Isabel de Castilla y Aragón, se conoce por una parte a Antonio Geraldini, hermano de Alessandro Geraldini, uno de los principales humanistas que llega desde Italia, ¿no? Los reyes católicos fueron en esto también bastante visionarios, entendiendo que había que rodearse de maestros de latinidad, pero sobre todo de humanistas que llegaran a la corte para a los hijos, ¿no?, y a todos los nobles vinculados al ejercicio regio, dotarles de esa educación. Entonces, por una parte tenemos a este Antonio Geraldino o Geraldini, que consta con unos sueldos, además en esas cuentas de Baeza que llevan registro de todo lo que se gastaba la reina católica, incluidos los zapatos, ¿no?, y cosas así más del menudo y del día a día. Y luego también Pedro de Ampudia, ¿no?, por otra parte esa educación más religiosa, más vinculada pues a la corte castellana y a la tradición de esas órdenes, en este caso religiosas. Uh-huh. A mí me parece un mundo absolutamente fascinante, ¿no? Todo lo que sea acercarse un poco a la vida cotidiana, en este caso en el reinado de los reyes católicos, sí, ¿no? De sus hijos, en este caso de Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal. Estamos en un espectro, en el último tercio, ¿no?, prácticamente del siglo XV, pero es acercarnos a esa vida cotidiana, ¿no?, a esos momentos de privanza, a esos momentos más íntimos, ¿no?, sí, de la monarquía. Y hemos estado hablando de los profesores y las asignaturas. Por profundizar un poquito más en ello, yo no sé si aprenderían, aparte de todas sus labores, ¿no?, de coser, sí, bordar y tal, matemáticas, filosofía, griego, latín. Estoy echando balones ahí al aire, no sé cómo eran las asignaturas. Pues era una visión del mundo, yo creo, muy amplia y muy abierta, sobre todo teniendo en cuenta los clásicos griegos que estaban llegando en ese momento, o los clásicos latinos, no había que acercarse a ello, a esas grandes lecturas. Poco sabemos, porque es que además, sobre todo la vida de la primogénita, estuvo de una corte a otra, fue para Portugal, estuvo allí viviendo 3 años, entonces también es una época, yo creo, muy revolucionaria en ese sentido, por lo tanto hay que esperar un poquito más hasta ya Felipe II, sus hijos y demás, donde ya tenemos unas listas canónicas y donde tenemos unas materias, pero en este caso lo que encontramos sería una educación general, vamos a decir, para que ellas pudieran también conducirse en esas cortes a las que estaban llamadas, y sobre todo un aprendizaje de las buenas letras, ¿no?, entendiendo esto como unas mujeres cultas que supieran ese latín del que hablábamos y que supieran leer y sobre todo entenderse en un mundo también un poco en conflicto, ¿no?, tanto por las circunstancias históricas, las circunstancias políticas y las propias circunstancias culturales, ¿no?, con esa revolución de la imprenta, los tipos móviles y las nuevas lecturas que iban a surgir. Claro, Ruth, acabas de dar un poco en la clave de todo ello. Es un mundo convulso, donde muchos reinos, muchos estados están a la gresca unos con otros. Es cierto que hay pues ciertos aspectos más amables, ¿no?, o ciertas relaciones diplomáticas entre unos y otros, y es lo que hace que, en este caso, Isabel de Castilla y Aragón pues viaje a Portugal, ¿no? Imagino que también ahí se amoldaba la educación también pensando si esta princesa o esta otra princesa iba a ir de aquí a este otro reino, a este otro estado, también un poco pensando en ese futuro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el caso de Isabel, al ir para Portugal, se le dota de una casa, ¿no?, una casa propia que viaja con ella y sobre todo que la alimenta, ¿no? Era muy necesario. En este caso viajan a Moura, que está cerca del Alentejo portugués, una localidad donde se supone que hacía mucho calor, ¿no?, y esto consta en todos los documentos. Hay que alimentarse, hace
mucho calor en verano, entonces vamos a cuidar a esta infanta porque evidentemente también las cuestiones de la mortalidad y todo esto está muy presente. Entonces se va moldando todo eso. En este caso, y durante 3 años, entendemos y presuponemos totalmente que Isabel ya aprendió entonces el portugués, ¿no? Una nueva lengua en este caso, unas nuevas costumbres y una corte en la que luego después ella iba a ser, en este caso, princesa y posteriormente reina con Manuel I de Portugal. Con lo cual, no es poca cosa, ¿no? Ir allí y ya aprender in situ, vamos a decir, como en esa estancia, en este caso, en esta estadía, todas estas cuestiones. Al regresar luego a casa, sí que es verdad, en cuanto a los 1483 o en el 1484, se vuelve otra vez a contratar a esos educadores, ¿no? Estos maestros de latinidad y demás, pero sobre todo una educación que podríamos basar en 2 puntales o demás, que son la religión y la latinidad. Uh-huh. Claro, abre un espectro muy amplio, ¿no? En el sentido de que, a ver, ella murió relativamente joven, ¿no? Con apenas 27, 28 años. Que también estaría un poco en la media de la época, ¿no? Tampoco llegaban a... Decimos jóvenes ahora, pero bueno, marcaba un poco también ese momento vital que le tocó vivir, ¿no? Insistimos, ese último tercio del siglo XV. Queda mucho, ¿no? Por avanzar en este tipo de investigaciones. Son documentos que están ahí, registros que están ahí, pero yo creo que lo hemos comentado en otros bloques del programa con otros investigadores y otros historiadores, ¿no? Que hablan un poco también de la historia, de la propia historiografía, ¿no? Que se ha dejado un poco de lado. Y yo siempre lo reclamaba el otro día también con otra invitada, el hecho de que queda pendiente, ¿no? Hacer que la historiografía, que la historia se centre un poquito más en la historia de los niños. La historia de los niños, la historia... Estamos ya, no voy a decir que esté cansado, ¿no? De la vida cotidiana, historia de las mujeres, historia del tal cual, ¿no? La historia de los niños, ¿no? Que en definitiva son un poco esos hombrecitos, esos niños y niñas que en el futuro van a crecer y muchos de ellos cambiaron el mundo, ¿no? Yo creo que ahí está un poco tu trabajo, ¿no? Este estudio sobre Isabel de Castilla y Aragón, hija de los Reyes Católicos, es un poco el primer paso quizás a esa nueva tendencia. Sí, es un estudio muy sugerente, ¿no? Y en el caso también de Isabel con su hijo Miguel de la Paz, que de haber vivido es que hubiera juntado las coronas de Portugal, Castilla, Aragón y posteriormente Navarra. Es decir, era antes de Felipe II, pues todo lo que sería ese sueño de paz ibérica, sobre todo, y de unión ibérica en este caso. Entonces, al morir con 3 años, esto fracasa, pero son como esas ilusiones perdidas, ¿no? Esas figuras de los niños con esa coronita, ¿no? Maravillosa en la cabeza, con toda la regionalidad y con todas las acciones de gobierno que podían y estaban también para ello y que tenían que hacerlo, y es toda esa cuestión frustrada, ¿no? Y luego ya estas mujeres que evidentemente tienen esas actividades políticas y sobre todo una vida muy corta también por la propia mortandad y la propia cuestión del parto, ¿no? En este caso, al dar a luz y sobre todo por las condiciones también de Isabel, hablan los cronistas de su delgadez, sobre todo los ayunos, es decir, esta corriente que ella adopta como devotio moderna, es decir, de esa religión profunda en Cristo y demás, le hace también, que ese cuerpo no esté tampoco preparado para albergar luego después a este futuro descendiente y morir en ese parto, ¿no? Entonces también nuevamente, y sobre todo en el caso de los Reyes Católicos, encontramos a ese destino, ¿no? Esa fastidiosa parca que está por ahí como todo el rato. Como la maldición de los Reyes Católicos. Exacto. Casi, ¿no? Todos los niños, todos los herederos, ¿no? Hasta luego caer en Juana I de Castilla, que evidentemente también luego arrastraría toda esa leyenda, ¿no? Que sigue arrastrando a día de hoy, ¿no? Mal llamada la loca, pero evidentemente con estas hermanas, ¿no? O con este hermano como el príncipe Don Juan, figuras como la de Isabel, tan importante en esto de la historiografía, ¿no? El papel de ella para juntar lo que serían los reinos de Castilla, Portugal y Aragón fue fundamental, ¿no? Y entonces que no sepamos y que hasta este libro no haya habido esa biografía o ese acercamiento
acercamiento a esta mujer tan clave y sobre todo en un periodo tan maravilloso que es esos finales del 15, ¿no? Abriéndonos a la modernidad, adoptando esos nuevos usos de la edad moderna y sobre todo también, ¿no? con ese primer acercamiento de la imprenta incunable, de la que el año pasado también tuvimos aquí centenario en su implantación en España, y que ella misma adopta, ¿no? Todos los libros que antes hablábamos, de ese inventario final, casi todos los libros son libros impresos, ¿no? Un rasgo de modernidad de una mujer totalmente atenta y apegada a la actividad y a la novedad de su época, ¿no? Ya como última pregunta, Ruth Martínez Alcorlo, autora de este libro, Isabel de Castilla y Aragón, hija de los reyes católicos, la educación que hay alrededor de sus primeros años y de su formación como princesa, como futura reina, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Y hace unas semanas hicimos un programa en Olite, en Navarra, hablando de esas reinas tan importantes de Navarra, sí. Y sobre todo una figura que a mí me fascinó, que era Aznárez, una de las reinas más importantes, ¿no? de aquel momento. El hecho de que quizás somos nosotros, o la historiografía más contemporánea, más moderna, quienes hemos visto desde un punto de vista más machista, ¿no? que las mujeres no tuvieron importancia en la historia, porque yo creo que en el siglo XV esa educación que recibió de sus padres, Isabel de Castilla y Aragón, pues está marcando que realmente ella era una chica importante y que las mujeres quizás tuvieron más importancia de lo que la historiografía posterior ha puesto en duda, ¿no? Exacto. Efectivamente, lo que hay que comprender con estas mujeres es que educación y la historia, ¿no? de ellas mismas y de su política y acciones tiene que ir vinculado absolutamente. Es decir, sin esa educación dada, sin esa corte ya plenamente del humanismo castellano que adoptan los reyes católicos, estuvo Nebrija en su boda, ¿no? En la boda de esta mujer recitando un poema. Entonces, evidentemente, sabemos que ahí estaba, bueno, lo más granado de toda la intelectualidad de la época, que no pocos autores le dedicaron textos, sobre todo teniendo en cuenta que era la hija de los reyes católicos y que los reyes católicos eran unos grandes mecenas, ¿no? Que podían tener esas posteriores mercedes también, ¿no? Pero de todo esto tenemos que sacar ese papel de que eran mujeres muy activas, ¿no? La palabra reginalidad, que se puso de moda hace unos años en estudios sobre todo anglosajones y que ya hemos adoptado nosotros, muestra ese poder que tienen estas mujeres simplemente por sus acciones políticas, ¿no? Y que hace poco también, el Día de la Mujer, en el Museo del Prado, en muchas de esas cartelas, ¿no? De los cuadros que podemos ver, ya no son esposas de tal o cual rey, ¿no? Son en primera persona, ¿no? Isabel de Portugal o Juana I de Castilla, y esto es una restitución que poquito a poco, ¿no? Vamos dándoles a estas mujeres pues ese poder fundamental que tuvieron y sobre todo la dignidad, ¿no? La dignidad histórica y esa repercusión en la historia que ellas tienen. Desde luego merece la pena acercarse a esta nueva historiografía, a esta nueva historia, a través del último libro de Ruth Martínez Alcorlo, Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal, 1470-1498, segunda edición. Enhorabuena, y como decimos siempre, está publicado por Silex, no lo había dicho al principio. Ruth, como he dicho, enhorabuena, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer. Gracias. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Me sentí muy triste en las primeras semanas.
Todo esto ocurrió durante las fiestas judías. Y recuerdo como si fuera hoy ir con mi madre a la sinagoga y llorar. Había gente desconocida por todas partes. Y poco a poco nos redujeron a la nada. Así que... ¿Cómo lo hicieron? De manera sistemática. Recurrían a toda clase de estratagemas. Primero con una cosa que llamaban action. Algunos días reducían el número de personas que vivían en el gueto. Las iban seleccionando. Esta se queda, esta se va. Era el fragmento de un documental de televisión, La verdadera historia de Schindler, bueno, que nos acerca, ¿no?, a entrever un poco cómo fue la vida de muchos niños, de muchos pequeños, de muchas personas, hombres y mujeres, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi decidió acabar con la vida de muchos judíos, ¿no?, de millones de ellos al final, ¿no? Las vidas perdidas es el título de la nueva novela de nuestro invitado Mario Escobar, publicada por Ediciones B. Mario, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un gusto estar contigo. Y además no es la primera vez que vienes a nuestro programa y tampoco es la primera vez, ¿no?, que hablas de esas vidas perdidas. En la otra ocasión fue con La Casa de los Niños, ¿no? Retomas este tema de héroes. ¿Por qué te llama tanto la atención? ¿Por qué vives con tanta intensidad estas historias absolutamente reales? Ahora lo desbrozaremos un poco en detalle, ¿no? El título de esta novela, Las vidas perdidas, que publicas ahora con Ediciones B, como digo, no es la primera vez que abordas el tema. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que creo que la literatura es como un ensayo para la vida, ¿no? Y por desgracia nos parecemos demasiado, cada vez más, ¿no?, a esos principios del siglo XX, esos años 20, 30. Hemos tenido una pandemia como la tuvieron en aquella época, ahora la hiperinflación. Vemos que hay nuevas guerras, ¿no?, que pueden provocar además una nueva guerra mundial, y creo que el tratar estos temas nos puede ayudar a ponernos en la posición de estas personas, cómo actuaron, cómo vivieron en un momento tan crítico para sus vidas, y poder ensayar, ¿no?, ensayar en el caso, ojalá no pase, de que pase una desgracia parecida, cómo vamos a vivir. Es cierto, ¿no? La historia siempre se repite, es algo cíclico, y quizás no somos conscientes de que esos ciclos quizás son, como tú decías ahora, ¿no?, más breves en el tiempo, ¿no? Y siempre pensábamos, no, 500, 600 años, pues no, a lo mejor 100, ¿no? Y estamos repitiendo los mismos errores que hemos vivido en el siglo XX, ¿no? Con toda esa con ese horror, ¿no?, que marca un poco el devenir de la historia. Mario, en Las vidas perdidas, bueno, tomas, ¿no?, como una base real, ¿no? Es literatura, pero en definitiva está basada en hechos completamente reales, ¿no? Sí, creo que es lo mejor, ¿no?, poder ahondar en estos momentos de la historia tan terribles con testimonios vivos de personas que lo sufrieron. En este caso Valérie Porteret, ¿no?, que es contemporánea nuestra, ¿no?, una mujer que intenta en los años 90, ya del siglo XX, arañar un poco la historia, encuentra la oposición de su propia universidad, la Universidad de Lyon. Ella está haciendo su tesis, quiere investigar sobre Klaus Barbie, un personaje muy oscuro y turbio de la historia, y de repente se da cuenta que todo está en contra, ¿no?, que ningún profesor quiere llevar esa tesis. Hace apenas 3 años, casi 4, que se ha condenado a Klaus Barbie después de una persecución poco de película, ¿no?, por toda Sudamérica, y quieren olvidar, quieren pasar página, ¿no? Y esto es una de las desgracias de nuestro mundo, ¿no? Queremos pasar página, tocar casi de puntillas estos momentos históricos difíciles, y Valérie decide investigar, va a encontrar una caja cuando va a uno de los sitios donde está investigando sobre Klaus Barbie, donde hay 108 fichas. Que parece de película, pero es que es real. Sí, esto de hecho además encontrado una caja, no, es que la caja existe. Sí, conmocionó a la sociedad francesa, ¿no? Porque esta mujer, cuando encuentra esta caja y ve 108 vidas perdidas, nunca mejor dicho, decide dedicar el resto de su vida, 25 años, a buscar a estos niños para devolverles su identidad, ¿no? Entonces,
es increíble, ¿no? Que la historia no solo sirve, ¿no?, ¿verdad?, para analizar el pasado, sino incluso nos puede ayudar a cambiar el futuro. En esa caja, como dices, Mario, aparecen una serie de nombres, una serie de vidas. Valérie Porteret lo que hace es intentar recuperar, ¿no?, el trasfondo que hay detrás de todas estas vidas de niños que iban a ser enviados, algunos, otros no tuvieron tan buena suerte, ¿no?, a los campos de exterminio, a los campos de concentración, primero en este caso en Francia, el campo de Bénisiguet, y es una historia completamente real, ¿no?, que marca un poco momentos muy convulsos, ¿no?, de esa Francia, que yo, a ver, por una parte quiero entender gente que prefiere pasar de página y seguir hacia adelante, pero también, lógicamente, entiendo, ¿no?, también a los que intentan recuperar esa memoria, ¿no? Sí, había una mezcla de sentimientos encontrados, ¿no? Lyon, que estaba en la Francia libre en ese momento, fue la sede de una sociedad muy conservadora, al mismo tiempo también de la resistencia, ¿no? Una región muy compleja porque por su orografía, ¿no?, cercana además pues a Suiza, era posible que muchos pudieran huir por ahí, también cercana a la península ibérica. Se crea un grupo de resistencia fuerte, muchos de ellos compuestos por republicanos españoles que estaban en la zona, pero también se crea una resistencia pacífica, ¿no?, para cambiar la situación de los niños, de la infancia, ¿no? Y estamos en ese año 42 tan turbulento, cuando ya la decisión final se pone en marcha de una manera salvaje. Esa Francia que se ha puesto de rodillas ante Alemania, el régimen de Vichy ya ha hecho leyes antisemitas muy muy fuertes, y el primer paso que dio para producir luego este terrible acontecimiento es quitarle la nacionalidad tanto a las personas que habían llegado después del año 23 y a esos niños que habían nacido en Francia, eran en el fondo franceses, y se quieren quitar de encima a esos judíos extranjeros en especial, ¿no? Un tema terrible en una época terrible como esta. Y lo que va a suceder ahí pues es una cosa que parece, como decías tú antes, de película, ¿no? Un grupo de personas muy distintas, muy diversas, que se van a unir para rescatar a estos niños. Claro, siempre que hablamos de la Francia ocupada, de la Francia libre en la Segunda Guerra Mundial, vemos también condicionados un poco por las películas de Hollywood, ¿no?, esa resistencia, ¿no?, ese aspecto más bélico, ese aspecto también de héroes, pero también están esos grupos humanitarios que muchas veces pensamos, ¿no?, en las ONGs, en esos grupos que parece que han nacido antes de ayer, pero que no, esto tienen tanta antigüedad como el propio ser humano, ¿no? Esos grupos humanitarios, algunos de corte religioso, de corte cristiano, que se dedican a recuperar a niños judíos, que podríamos decir, bueno, pues es para reconvertirlos en pequeños cristianitos, ¿no?, y cambiarlos de religión, pero en definitiva es cambiar el destino, la vida de seres humanos, ¿no? Sí, aquí además se unieron muchos grupos confesionales, los propios Boy Scouts judíos, que era una cosa curiosa, ¿no? Era uno de los pocos países que se les permitió a los judíos estar en estos Boy Scouts, que son, ya todos sabemos, ¿no?, gente que vive en el campo, que hace estas excursiones. Yo fui Boy Scout. Sí, pues bueno, estos Boy Scouts con ese espíritu, ¿no?, de solidaridad y tal, pues lograron refugiar a cientos de niños, ¿no? Luego había también algunos funcionarios, sobre todo de extranjería, que se dieron cuenta, sabían lo que estaba pasando en París, hacia dónde iban todos estos migrantes que iban al exilio y a la muerte. Entonces se unieron personas muy diversas, ¿no?, algunos creyentes, otros ateos. La cosa es que es el mayor salvamiento de niños hecho de una manera intencional. Y estos justos, ¿no?, que los judíos llaman justos, ¿no?, a las personas que sin tener ninguna relación con el pueblo judío ayudaron a los judíos, pues son la punta del iceberg, ¿no? En Francia hay 1000 personas reconocidas como justos entre las naciones, pero se cree que apenas puede ser un 10%, ¿no? Mucha gente ayudó, gente que aguardó a alguien en su casa, lo escondió, lo protegió, lo llevó a un sitio apartado, ¿no? Y este grupo pues estaba haciéndolo de una manera muy pública, intentando dar la vuelta, ¿no?, a esta ley tan cruel, y consiguieron salvar a algunos niños, pero en un tiempo contrarreloj, porque los nazis querían que los números se cumplieran. Ya sabes cómo eran los alemanes nazis, ¿no? Tenían una lista de personas hasta para asesinar, y cómo el régimen de Vichy estaba jugando a sobrevivir y al mismo tiempo colaborando con este régimen de terror nazi. Esos niños, como decía ahora, son dados en adopción a familias cristianas, pierden la identidad, pero ganan vida, ¿no? Pierden la identidad. ¿Hasta qué punto, no? Es
bueno, pues yo me quedaría con la vida, ¿no? Más que en ocasiones con la identidad, y luego, bueno, pues el tiempo dirá, ¿no? Que es un poco lo que cuentas en tu novela, ¿no? Las vidas perdidas, y juegas un poco desde el punto de vista literario con esa disyuntiva, ¿no? Con ese dilema de me quedo con la vida o me quedo con la identidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un gran tema y muy actual, ¿no? La identidad nos forma como personas, ¿no? Nos dice quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el propósito por el que estamos aquí. Nos hace entender qué lugar ocupamos en el mundo, ¿no? Cuando perdemos la identidad estamos perdiendo, mantenemos la vida física, pero en cierto sentido la dignidad, ¿no? Y esta mujer yo creo que tenía esa pretensión, no volver a que volvieran a su infancia, ¿no? Ese trauma tremendo que fue esa separación, esos padres dejando a sus hijos sin saber ni siquiera su futuro, porque todavía la solución final estaba en ciernes, y de repente pues esta mujer les devuelve la identidad y les hace ver pues la profundidad, ¿no? de que tiene la vida, ¿no? No somos solo nuestra vida, sino el resultado de todos nuestros ancestros, ¿no? De esas personas que han ido configurando nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y yo creo que al devolverle la identidad les está dando más vida, ¿no? Una vida extra que habían perdido, y al mismo tiempo le están dando a Francia, en este caso, que fue un hecho muy conocido en Francia, la oportunidad también de recordar su pasado, su propia identidad como país, ¿no? Y esto nos pasa incluso a nosotros, ¿no? En España, ¿no? Queremos olvidar, casi dar un salto a la guerra civil, a momentos muy traumáticos de nuestra historia, y eso nos hace que vivamos como sonámbulos, ¿no? Sin conocer hacia dónde va nuestro destino, ¿no? Sin saber qué somos como nación, lleno de contradicciones, ¿no? Y a veces estos momentos de recuperar por un momento el sentido, como pasó con Valérie, nos hace volver atrás y empezar la vida de otra manera, ¿no? Con otras expectativas. Claro, esos niños que perdieron su identidad, yo no sé si una vez, porque a ver, claro, hay el problema de los niños adoptados salta a la vista, ¿no? O sea, tú eres rubio, tienes ojos azules y estás en una familia de morenos, y viéndolo un poco desde el punto de vista más frívolo, ¿no? Muchos ya desde pequeños harían preguntas, ¿no? Yo de pronto estoy en un contexto que es totalmente distinto, estoy muy a gusto, es cierto, y reconozco que me va bien, pero muchos se harían preguntas, ¿no? También desde ese punto también más infantil, ¿no? Sí, también dependía de la edad, ¿no? Porque había niños desde 1 o 2 años hasta casi 12, 11 años, ¿no? Algunos sí mantenían algún vivo recuerdo, otros fueron apenas unas brumas del tiempo, otros absolutamente nada, ¿no? Y me imagino sobre todo aquellos que tenían algo de recuerdo, que eran de 9, 10 años, de repente muchas de esas incógnitas que tenían, esos recuerdos que no entendían, se ponen claros en su mente, ¿no? Valérie, por ejemplo, a 3 de las mujeres que luego la acompañaron en uno de los momentos de conmemoración de este campo de Benisseu, que quedó olvidado, de hecho hay un polígono industrial allí, cuando yo estuve apenas hay una plaquita, ¿no? Recordatoria, pues estas mujeres le estaban muy, muy agradecidas, ¿no? Porque de repente se entendían a sí mismas, ¿no? Porque yo creo que sí queda un vacío interior, como una especie de que te falta alguna pieza en ese puzzle que es la vida, y sin esa pieza te sientes profundamente infeliz, incluso sin saber por qué, ¿no? Y es mejor que sepamos nuestro origen, ¿no? Aunque sea aciago y casi un pozo de desesperación, que es vivir en la ignorancia de lo que somos, ¿no? Esa caja al final había fotografías, había testimonios, había nombres, claro, desde el punto de vista para un escritor como tú, Mario Escobar, pues, claro, es un campo para poder sembrar y recoger desde el punto de vista, insisto, literario y también histórico, ¿no? Porque en definitiva lo acabas de decir, ¿no? Tú tuviste la inquietud, ¿no? de poder ir a ese antiguo campo de Benissou. Veo el nombre porque lo tuve que escribir, estos nombres así un poco afrancesados hay, Benissou, que es un poco difícil de entender, ¿no? Pero insisto, uno de los aspectos, yo también como autor, en mi caso yo soy egiptólogo, vivo media vida en Egipto, y todas las recreaciones que yo hago pues para mí son más sencillas, entre comillas, ¿no? Pero este tipo de libros como haces tú, es muy importante ir a las fuentes, ver esas fotografías de esas personas, esos textos, esas cartas, esos nombres también, todo ello te ayuda, ¿no? a recrear como autor, en este caso, las vidas perdidas, ¿no? Sí, lo primero, ir al viaje,
viaje, ¿no? Que te pones en el campo, ¿no? Estuve en este campo, estuve en el sitio donde Klaus Barbie pues aterrorizaba y torturaba a las personas, ¿no? Un viejo campamento que había sido, ahora es el Museo del Holocausto en la ciudad de Lyon. Y sobre todo lo que dices tú, ¿no? Se habían conservado fotos, no hace mucho que aparecieron, porque había una paradoja, ¿no? En el campo había unos extranjeros, trabajadores, ¿no? Que estaban encerrados allí, más bien como trabajos forzados, y conservaban una serie de fotografías sobre el propio campo, y luego también se han conservado algunas fotografías de los niños, ¿no? Y gracias a eso se puede reconstruir, y también los nombres. Aunque luego, claro, también no solo conservaron esas fichas, sino luego cuando ella investiga, estas organizaciones que habían protegido a los niños habían también guardado a qué familias habían acudido, estaban escondidas con estas familias. La cosa es que, claro, con el paso del tiempo estas familias ya no residían en esos lugares y tuvo que ir a varios continentes, ¿no? Estuvo en Israel, estuvo en los Estados Unidos, en varios países de Europa, buscando a estos niños perdidos, y cuando saca su tesis, hace apenas 3 o 4 años en Francia, y todo el mundo ve ese trabajo de campo, ¿no? De años de investigación de Valéry, se quedaron impresionados, ¿no? Porque tú y yo, que nos toca investigar muchas veces temas, imagínate 25 años detrás de la pista de estos niños, y es un trabajo increíble, ¿no? Nosotros empleamos 2 años, 3 años, un tiempo largo a veces de investigación también, pero es dedicar tu vida, ¿no? a un tema como este, que tiene que ver con algo más que la memoria, ¿no? Tiene que ver con la dignidad, el devolver a estas personas su identidad, y también despertar a Francia y Europa, ¿no? De un sueño en el que está envuelto, ¿no? Este sueño de la prosperidad, de que todo tiene que ir siempre bien, y se nos olvida que hay un mundo lleno de sufrimiento que nos rodea, que estamos abocados a una crisis mundial, ¿no? Por la situación en la que se encuentra nuestro propio planeta, y que va a haber, por desgracia, pues cada vez más exiliados. Vivimos en el siglo con más exiliados en la historia de la humanidad, ¿no? Y esto solo está nada más que creciendo de día en día, ¿no? Afganos, iraquíes, pero también de zonas de Indonesia, de todo África subsahariana, ¿no? Y este movimiento de personas no va a acabar, y también tal vez con este tipo de libros nos podamos poner en la piel, ¿no? De esas personas que tienen que cruzar mares, atravesar desiertos e ir al otro extremo del mundo para buscar una vida mejor, para buscar un futuro a veces para sus propios hijos. Ya como última pregunta, Mario Escobar, autor de esta novela publicada por Ediciones B, Las vidas perdidas. Lo acabamos de comentar, ¿no? Bueno, han pasado ya varias generaciones de ello. ¿Cómo vieron, sin hacer tampoco de spoiler, ¿no? de la novela, para que la gente la pueda disfrutar? Claro, habrá personas que quieran recordar, otros que no quieran recordar, ¿no? Uno puede estar muy cómodo en esa zona de confort, esa frase, ¿no? Que en los últimos años se ha puesto tan en boga, ¿no? Pero yo creo que siempre es muy positivo, ¿no? Saber, intentar por lo menos tener esa curiosidad, ¿no? Para rascar por lo menos un poco la superficie, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora con la mesa, con ese ruido, y conocer un poco nuestros orígenes. Yo creo que eso es lo más bonito, aunque de la noche a la mañana te sorprendan y te digan, bueno, pues es que tus orígenes realmente no son estos, ¿no? No son estos, son estos otros, pero también todo ello te ayuda para crecer, que es quizás con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, tengo el caso de mi hijo, ¿no? Alejandro, que mis padres son de origen cordobés, y la primera vez que fue a Córdoba ya con consciencia, ¿no? Con 12 años, se quedó impresionado, ¿no? De alguna manera yo creo que en mi lenguaje, en anécdotas de su abuelo, le había transmitido ese amor, y él nos pedía, ahora en enero nos fuimos al sur porque estaba investigando una cosa y luego íbamos a la zona de Cádiz, y me decía, pero hay que pasar por Córdoba, hay que estar allí, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que algo tan lejano, ¿no? De 2 generaciones tenga ese peso de identidad en él, ¿no? Y sin ser una cosa traumática, es decir... No, casi un placer, ¿no? Claro, poder ver... no estamos hablando de que Córdoba fue en aquella época el lugar, gracias a Dios, de un campo de concentración, de una vida muy turbia, oscura, no, al contrario, ¿no? Imaginémonos esos chavales, ¿no? Que pueden acercarse a conocer algo que, en primer lugar, pues podríamos pensar que no es algo agradable, ¿no?
Sí, pero es como ahondar raíces, ¿no? Yo creo que eso es algo que en nuestra sociedad se le olvida en la actualidad. Vivimos tan rápido, no contamos a nuestros hijos o la gente no cuenta, ni siquiera los abuelos están con los nietos, ¿no? El pasado, de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí. A veces ha habido generaciones que han pagado un precio altísimo en nuestro país, ¿no? Para que podamos ahora disfrutar de muchas cosas, ¿no? Y cuando no tenemos esas raíces, cualquier viento de la historia nos mueve, cualquier populismo parece que nos impulsa hacia el lado que él quiere, pero cuando tenemos esas raíces profundas, como pasa en este caso de Valérie y lo que ella busca para estos niños, nada puede conmovernos, ni siquiera el mayor huracán de la historia que pueda desatarse, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que intentas demostrar, ¿no? Con esta nueva novela, Las vidas perdidas, publicada por Ediciones B. Mario Escobar, como hacemos siempre, no es la primera vez, yo estoy convencido de que no va a ser la última, ¿no? Que tocas este tema tan sensible, de intentar recuperar, ¿no? esa memoria de personas que no, al final, bueno, pues al final es que somos todos, tenemos unos padres, unos madres y queremos buscar un poco nuestros propios orígenes, ¿no? Mario Escobar, autor de Las vidas perdidas, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias. Hasta aquí este nuevo episodio de Ser Historia. Recordad que podéis escuchar el programa completo a través de los podcasts de Ser Podcast o a través de todas las aplicaciones, los lugares en donde os podéis descargar este episodio, ya sea iVoox, Spotify, Amazon, Google Podcasts, hay infinidad de ellas. Como siempre, Fermín Agustí estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.